Saludos amigas y amigos, aquí estamos con todos ustedes para llevarles sobre los hechos como cada semana con todo el contenido que hemos preparado para ustedes en compañía de Marino Ramírez y de Junior Espinosa, a quienes saludamos. Jóvenes. Félix Reina, señor Marino Ramírez y Grullón, ¿le acabaste la vacación a Félix ya? Félix, bueno que venga, Félix es una figura. Mira, quiero de entrada, yo sé que ustedes pudieran estar lejos de ese tema, pero yo, por lo que vi en la audiencia de Marino Zapete, me pude dar cuenta que no hay un sistema de justicia independiente aquí. Pude escuchar la exposición del juez, que no recuerdo el nombre, Junior, no sé si tú sabes quién es. Fanny, no recuerdo, Fanny no sé qué cosa. Es un hombre. Sí, es un hombre, se llama Fanny. Ok. Y él argumentó, él desestimó todos los testigos de Marino Zapete, que son los testigos que son los que firman los documentos, para él no tienen valor. No dejó entrar a los periodistas a la sala. Y argumentó muchísimas cosas, aparentemente a favor de Zapete, pero no le dio a Zapete la oportunidad de presentar pruebas y envió la recusación a apelación, a la Corte de Apelación. Yo siempre he dicho que los que acusan a Zapete no debieron acusarlo, porque ellos son los que tienen que perder ante la opinión pública. Zapete no tiene nada que perder. Incluso Zapete no debería estar acusado, sino ellos investigados. Pero como aquí la justicia y el Ministerio Público actúan en consonancia, y como en otros países de América Latina los jueces le tienen miedo al poder, no hay una justicia independiente. Eso se pudo ver claramente en esa audiencia de este viernes, donde sencillamente fue un desorden. Fue un desorden. Y yo lamento mucho que nosotros los dominicanos estemos a expensa de ese tipo de justicia que se nos quiere vender, que no sirve ni para resolver los problemas a los pobres porque sale cara y no va a ningún lado, y a los ricos se lo resuelve todo porque no quiere que vayan ni siquiera a los tribunales. Eso es penoso, de verdad se lo digo. Eso corre por mi cuenta, no lo involucré a ustedes, pero aquí hay problemas con la libertad de prensa, fuertemente. Yo endoso totalmente ese comentario que tú haces, Marino. Creo que incluso el tribunal cometió una acción desafortunada, como impedir que los medios de comunicación participaran allí y inclusive de darle exclusividad a otro medio, que en una audiencia pública es algo de interés público y como tal usted decide mediante sentencia que el juicio va a ser cerrado, porque eso el juez tiene esa facultad, pero debe de hacerlo para todo el mundo, o sea, sin privilegios. Entonces creo que sí, que incluso ese manejo inadecuado del tribunal le hace mucho más daño a la propia causa que se está desarrollando allí y a la propia acusada o a la acusadora y al acusado. Ahí a todo el mundo ese tipo de actitudes son funestas. Y ya que el país se ha acostumbrado a tener una mayor amplitud en cuanto a los temas públicos, a tener una mayor libertad para expresarse. El juicio contra los acusados de Odebrecht ha sido público, ha sido transmitido en vivo. El que quiera transmitir en vivo lo puede hacer sin ningún tipo de restricciones. Entonces ya después que pasan esas cosas, la población se acostumbra y los medios de comunicación se acostumbran a hacer este tipo de trabajo, y cuando se producen estas decisiones como la de este tribunal, causa la reacción que provocó en el día de ayer. Miren, yo creo que es correcto que todo aquel que se sienta que su honor, su reputación ha sido dañada, pues tiene el derecho de acudir a las instancias judiciales correspondientes a ver si le tutelan su derecho.
lo que no tiene derecho el poder es a usar las instancias judiciales en perjuicio de los ciudadanos, ni en perjuicio de nadie, que es el mayor temor que hay con este caso de Marino Zapete. Siempre he planteado, yo creo que si esa joven se sintió ofendida, que vaya a un tribunal. En vez de coger y buscar un par de tigres, como harían otros, que vaya a un tribunal y que se debata, pero que se vaya en igualdad de condiciones. Que los jueces puedan asumir su responsabilidad histórica. Que reitero, la responsabilidad de un juez no es con quien lo designó ni con el poder, es con la ley y con la Constitución. Y a partir de ahí, que ocurra lo que debiera ocurrir. Ahora, si el Poder Judicial se va a mantener aliado, como ha estado ocurriendo lamentablemente, aliado al poder político, para favorecerle y a sus casos buscarle todos los bajaderos legales posibles, es más, hasta legislar, que no es función en principio del Poder Judicial, y hemos visto que han estado legislando. Pero bien, ojalá que esas legislaciones sean para bien, y no para complacer, ni para proteger a amigos, compañeros o contertulios. Ojalá que ese no sea la finalidad. Y ustedes han aportado unos elementos importantes en esta situación. ¿Por qué unos periodistas sí y otros no? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones para no hacer el juicio público? ¿Tuviste la audiencia? ¿Dio razones el juez de por qué no? Un argumento muy pobre. ¿Cuál? De que ese canal, que bueno, de que había solicitado por escrito con tiempo, porque yo te voy a decir algo, es un argumento muy pobre. No, pues en principio las audiencias son públicas. Sí, pero si la audiencia es de carácter privado, es de interés público, es lo primero, aunque sea una demanda privada. Y segundo, el juicio es público, oral y contradictorio. Entonces es un argumento muy pobre que él haya dicho que ese canal, no por ese canal, no importa, sino que ese precisamente solicitó eso por escrito y habían 50 medios y el público en general que no pudo entrar, la sala estaba vacía. Es decir, él estaba recibiendo órdenes y así no se hace justicia. Él debe entender que él es un ente, aunque aquí, como cuando pasó con el caso de Brecht, que al juez que asimiló el acuerdo lo ascendieron. Ese es el mensaje que se da, que no, usted claro, obedece órdenes de arriba. Pasó de ser juez de primera instancia a juez de una corte. Claro. Ahora, claro, hay facultades que tienen los jueces, pero a veces la prudencia debe primar al momento de tomar decisiones. Posiblemente, yo te digo, en el caso de no permitir que sea citado como testigo el Procurador General de la República, a lo mejor habrá un razonamiento importante. Pero en el caso del señor Gonzalo Castillo, que era el ministro, que firmó los documentos, que alegadamente, hasta ahora, ¿verdad?, firmó los documentos, evidentemente que hay una vinculación y que su participación en el proceso pudiera ser interesante. Entonces no sé cómo es que llega a la conclusión el magistrado que está conociendo la causa de que es irrelevante la presencia del señor Castillo, igual. De todo lo que firmaron. No tiene sentido. Entonces, ¿de qué se trata? Cierto, es verdad que no se está tratando de una demanda por soborno o corrupción, es una demanda por difamación, pero resulta que los argumentos que tiene el demandado en este caso vinculan directamente a uno de esos testigos. Por lo tanto, en un país también que se respete, no debe ser un problema que ningún funcionario público o exfuncionario o candidato a un puesto electivo pudiera comparecer ante un juez y que sea interrogado y que dé su versión. ¿Cuál es el problema? Porque tampoco los ministros no están dentro de las excepciones que establece el código, que no están obligados a comparecer cuando son citados como testigos. Pero lamentablemente, tal como ustedes señalan, ese tipo de comportamiento, más que favorecer la imagen de diafanidad, de racionalidad, de equidad del proceso, lo que hacen es oscurecer entonces todos esos criterios.
Sí, miren, por otra parte, ya este domingo 26 de mayo, de enero, es el día de Duarte, el nacimiento del fundador de la República. 207 años hace de este acontecimiento, del nacimiento de Juan Pablo Duarte, y 10 aquí en Santo Domingo. Y entonces, con ese propósito, hay una serie de actividades que están programadas para mañana domingo. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, la Gobernación y la Alcaldía de San Francisco de Macorís han anunciado los actos conmemorativos que tendrán efecto y que da inicio al mes de la patria, que se desarrolla desde el 26 de enero hasta el 27 de febrero. Entonces, el gobernador de San Francisco de Macorís, Luis Francisco Núñez Pantaleón, asegura que han hecho todos los arreglos para que este día sea celebrado en grande en toda la provincia Duarte, que participe la sociedad y que se irradie para todo el país, comenzando a las 8 de la mañana con el enestamiento de la bandera nacional, con un pelotón del Ejército Nacional y la banda municipal. Eso en San Francisco de Macorís. Luego del himno nacional tienen ofrenda floral en el Parque Duarte, porque esa es la provincia Duarte. Dije San Francisco de Macorís, pero San Francisco de Macorís es la capital de la provincia Duarte. A las 9 de la mañana está pautada una misa en la Catedral Santa Ana a cargo de Monseñor Fausto Ramón Mejía, obispo de San Francisco de Macorís, y a las 10 de la mañana se inicia el desfile cívico-militar en el que participarán unos 2.000 estudiantes de distintas escuelas y colegios de la zona norte, y la participación también de los ministerios de Educación y de Defensa. Estos son los actos oficiales a propósito del Día del Patricio Juan Pablo Duarte. En esta ocasión cae domingo y en consecuencia ¿Debieron moverlo para el lunes? El domingo ¿O no? será día de fiesta doble, día de fiesta porque es domingo y día de fiesta porque es Día del Patricio Juan Pablo Duarte. Si hubiese sido religioso lo cambian para el lunes. No, los religiosos no lo dejan donde están. Los religiosos no se cambian. Señores, miren, bueno, cambiando un poco de tema, el ministro de Finanzas, no sé cómo le llaman ahora, Hacienda, resaltó la colocación de 2.500 millones de dólares en bonos soberanos. Son soberanos todos. Dice él que los acreedores estaban pidiendo hasta 8.000 millones de dólares y que eso se lo arrancaron de la mano. O sea, que los bonos dominicanos son de los mejores bonos que hay en el mundo. Y eso a 40 años, Reina. Ni usted ni yo vamos a ver el pago de eso. Aprovechémoslo ahora, que ciertamente no lo vamos a ver. ¿Van a comprar? No, porque aprovechemos lo que sobre para nosotros. No, pues saquen el clavo y compren. Porque a 40 años. Entonces, bueno, eso es una inyección al presupuesto, ¿no? Porque cuando entren esos bonitos, que en pesos son como 11.000 millones de pesos. ¿Cuántos millones son? 11.000. No, ¿cuántos millones son? 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Dele la API por 53. Dale la API por 53, como 11.000. 53.3. 53.3 por 2.500. No te vaya a la calculadora. Bueno, eso le da una inyección al gobierno y se comienza a mover la economía y se va a gastar mucho en elecciones. Bueno, eso da hasta para 6 meses. Bueno, eso da para 6 meses. Eso coincide con el anuncio de la acreditación de 3.182.9 millones a la Junta Central Electoral. De ahí es que salen esos chelitos. No sé, digo que coincide esa colocación. Usted lo sabe. Todo lo que se vaya a mover depende de ahí. Reitero, lamentable que los recursos para la auditoría no hayan salido de los fondos públicos, que ha tenido la USAID, la Embajada Norteamericana, que buscar esos recursos. Eso sí es lamentable. Bueno, es una donación como buenos vecinos. Y reitero que los paralines de la soberanía no dicen nada. Como eso no es un inmigrante haitiano que cruza, ellos se callan. Lamentablemente. Por eso hubo que comerse la llamada de Pompeo, porque también si quieren algo económico se lo piden a los norteamericanos. Y después no quieren que opinen. Ah, bueno.
y que decidan. A propósito, ¿qué amor es el que le ha tomado Estados Unidos a República Dominicana en los últimos meses? Que no pasa una semana sin que pasen a saludar al presidente Danilo Medina, un funcionario de alto nivel, o al ministro de Defensa, como por ejemplo pasó con un general que esta semana estuvo por aquí, y no hace ni 3 semanas que vino una funcionaria del Departamento de Estado y visitó al presidente Danilo Medina. O sea, hay como un interés muy marcado del gobierno del presidente Trump por mantener excelentes relaciones con la República Dominicana. Y la demostración del Instituto Federal Electoral, IFES, es también una clara demostración de ese interés y afectos por la República Dominicana. Mira, para que los organismos internacionales puedan erogar recursos, hay que durar años tú haciendo las gestiones con el proceso y dándole seguimiento. Y sin embargo, con relación al tema de la colaboración del IFES, ha sido bastante diligente. Claro, en cuanto a aportar los recursos para el apoyo a la Junta Central Electoral, pero lo aportó la USAID. Sin embargo, sí. Para claro, que el IFE haga el trabajo, pero es la USAID que lo está aportando. Y hay que destacar que IFES no es una organización del gobierno de los Estados Unidos. IFES es una fundación privada, al igual que la fundación de Kennedy, la fundación Rockefeller, la Carter. Son fundaciones, pero tienen mucho respeto y credibilidad en la sociedad. Y eso, pues, ayuda a que puedan recibir ese apoyo, ese donativo de parte del gobierno de los Estados Unidos a IFES para que pueda hacer el trabajo que le ha solicitado la Junta Central Electoral. Entonces ese trabajo estará listo antes del 16. Pero esas son las máquinas nuevas, no las viejas. O sea, no son las que se usaron en las primarias. O se van a utilizar las mismas. ¿Son esas? ¿No se compraron más máquinas? Bueno, hay un elemento en esto. Las máquinas son los escáneres, ¿verdad? Sí, yo le digo las máquinas porque yo soy del campo. Pero son las mismas. Son las mismas. Son las mismas. Claro. Bueno, yo lo que digo es que la Junta Central Electoral tiene que, de alguna manera, armonizar con la oposición, convencerlos de que esos aparatos son creíbles para que no haya luego un cuestionamiento a los resultados, como pasó ahora con que incluso se dividió el PLD a propósito de esa situación. Que no solamente el procurador, que por cierto el procurador fue a la Junta y dijo que iba a tratar el delito de la compra de cédula como trata todos los delitos, ya eso le quita valor, porque si es como trata todos los delitos, no va a tratar a ningún delito nada, porque la Procuraduría hace poca cosa, hace lo que hace rueda de prensa. Entonces sí, convencer a la oposición de que se puede ir a un proceso electoral, tanto manual como electrónico, confiable, y que el famoso show de la compra de cédula, que aquí nadie está exento de eso, por lo menos que no se vea tan públicamente como se vio ahora en las primarias del PLD. Eso es importante, que no se vea la entrega de dinero delante de los colegios electorales como se vio en la primaria del PLD, porque ahora son elecciones nacionales a 2 niveles o a 3, y eso sí puede ser cuestionado, traerá más cuestionamiento, porque habrá más partidos involucrados. ¿Y ustedes creen que hay tiempo de recuperar la confianza en el órgano electoral? Yo no sé si estamos todavía a tiempo. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque además se está haciendo ese trabajo con la IFES, como dijimos, y vamos a ver los resultados del trabajo que ellos hagan, y eso va a tener algún tipo de impacto en la sociedad
y en fortalecer lo que es la credibilidad de la Junta Central Electoral. Tenemos que hacer una pausa, así que vamos a invitar a los amigos televidentes a mantener la sintonía con Sobre los Hechos y regresaremos en breve luego de estos mensajes. Más atención para los dominicanos. 911, siempre listo para salvar vidas. Más de 2 millones de emergencias atendidas. La vida de las personas en primer lugar. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. Cosmetic Dental Center. Somos un centro de salud con estándares de calidad internacional, con un equipo de profesionales de la odontología que tienen la misión de brindar la máxima satisfacción a sus pacientes. Nuestro centro ofrece un servicio integral en materia odontológica y estética, con un trato humano calificado y el más acertado diagnóstico, avalado con la más moderna tecnología. Jardines del Embajador número 8B, teléfono 809-535-7450. Y en la zona oriental, Avenida Sabana Larga número 15, 809-597-0251. Cosmetic Dental Center. La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito para velar por que éstas sean solventes, transparentes y estables. Durante más de 70 años, trabaja para fortalecer el sistema financiero dominicano, capacitando a su personal técnico y administrativo, impulsando la inclusión y educación financiera y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema. Les invitamos a conocer más en nuestra página web. Más atención para los dominicanos. 911, siempre listo para salvar vidas. Más de 2 millones de emergencias atendidas. La vida de las personas en primer lugar. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. Señores, gracias por continuar con nosotros en Sobre los Hechos, y en esta ocasión nos place muchísimo poder recibir en nuestro escenario al doctor Julio Curi, reconocido abogado de la República y que siempre ha tenido en sus manos casos muy notorios en términos de opinión pública. Y por eso resulta interesantísimo conversar con él. Bienvenido al programa, doctor. Gracias, Félix. Un placer estar aquí con ustedes en Sobre los Hechos. A la orden. Bueno, tenemos que aprovechar que Julio ayer estuvo en el caso del comunicador Marino Zapete. Y ¿Es comunicador o periodista? Perdón que pregunte. No lo sé. Él es las dos cosas. Oye. Sí. Porque él fue un periodista de ejercicio, o sea, un redactor que trabajó en medios de comunicación como tal durante mucho tiempo. Entonces, tenemos pues que aprovechar de primera mano así la versión del doctor Curi
con relación a lo que pasó ayer, que hubo recusación, se pospuso la causa y los razonamientos que esgrimen los abogados de Zapete y el propio Zapete. Mira, ejercer esta profesión hoy con las redes sociales es cada vez más difícil, porque hasta el propio hecho de que se restringiera en un salón angosto el acceso a la prensa ha dado lugar a un sinnúmero de críticas irrazonables de personas que utilizan las redes sin tener siquiera conciencia del derecho que tiene el tribunal de hacer lo propio de acuerdo con las circunstancias, porque hay que respetar la solemnidad del proceso, la disponibilidad que tiene el salón para albergar cámaras fotográficas y personas que interrumpen durante las exposiciones. Y bastaría recordar que el viernes antepasado, cuando se conocía el caso del PRD, en el que yo también participé contra la Junta Central Electoral, en busca de que se suspendiera la resolución en virtud de la cual se ordenaban los recuadros de la boleta electoral en función de la votación de los 3 niveles de elección en el 2016, cuando yo intervine tuve que pedir al tribunal que reorganizara las cámaras porque las tenía frente a mí, apenas podía ver al juez. Y en un escenario así es muy difícil poder articular ideas. Entonces ese salón era pequeño y la única que había solicitado autorización para transmitir las incidencias fue SIN y Alicia Ortega del Canal 9. Ningún otro medio lo hizo, pero se le permitió como quiera la entrada porque tenían su derecho a terceros, a periodistas como Uchilora, que estuvo ahí, Juan Bolívar Díaz y otros más. Es decir, no hubo tal negación al acceso a que fuese a puertas abiertas, aunque cuando se trata de delitos de este tipo, como cuando atentan contra la honra, se pudiese pedir que fuese a puertas cerradas. El Código Procesal Penal y reglamentos de la Suprema Corte de Justicia también permiten, hay causales para restringir el acceso a la prensa. Entonces uno tiene que enfrentar a personas que ni conocen de esas disposiciones normativas, ni son abogados siquiera, y arremeten contra el juez, arremeten contra los abogados, y entonces ya montan una especie de paredón moral contra todos los que intervenimos en un proceso que ciertamente no goza de la simpatía de un sector muy vinculado a la oposición. Esa es la verdad, porque Marino Zapete es secreto a voces que respalda las pretensiones presidenciales de Luis Abinader, lo mismo que Juan Bolívar y Uchi, y eso se les respeta. Pero eso no quiere decir que el juez que va a conocer de este proceso tenga que ser dependiente o parcializado a favor de ellos. Tampoco pretendemos que lo sea con nosotros. Julio, pero la decisión de restringir el acceso de la prensa, como tú planteas, ¿se tomó en plena audiencia o previo? No, previo porque Alicia Ortega solicitó instalar sus equipos para transmitir. Fue la única que lo hizo, la que se tomó el cuidado de hacerlo. El juez nos notificó su solicitud y nosotros dimos aquiescencia. Ningún otro medio lo hizo, lo que quisieron fue penetrar ahí sin tener la debida autorización, y me parece que debieron haber solicitado conectarse, ¿no?, con los equipos de SIN para que pudiesen hacer su trabajo. Previo a tu llegada analizábamos un poco el tema y hablábamos de la objeción que hizo el juez de no aceptar como testigo al procurador, al señor Gonzalo Castillo, de objetar también algunas pruebas, y decíamos, bueno, pero en el caso del procurador quizá lo entendemos, pero en el caso de Gonzalo Castillo, que desde mi punto de vista tiene una vinculación con los hechos que se están analizando, aunque es una demanda por difamación, pero tiene su origen en unos alegados contratos que ha emitido el Ministerio de Obras Públicas cuando él era el ministro de esa cartera. Por lo tanto veo que hay una vinculación directa. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Por qué no se admite como testigo? ¿Hubo alguna falla procesal? Esa es otra de las quejas que tengo, porque la gente no sabe que para que se admita un testigo tiene que vincularse la pretensión probatoria con los hechos de la causa. Entonces, tú tienes razón. Uno pudiese colegir en principio que
Gonzalo Castillo debió haber sido convocado o admitida la audición de él porque fue el ministro cuando se suscribieron esos contratos que han dado lugar a la denuncia de Zapete. Lo que pasa es, digamos, para yo valerme de un ejemplo, que si yo presento una querella, el Ministerio Público también hace lo propio con una acusación contra alguien a quien yo le atribuyo la comisión de homicidio y ha sido presenciada por Juan de los Palotes, yo no puedo proponer a Juan de los Palotes con la pretensión probatoria de que diga que es cantante o que es vedeto. ¿Entienden? Si yo hago constar que la pretensión probatoria con la audición de Juan de los Palotes, que fue testigo de visos del hecho, es que diga cómo, dónde y cuándo ocurrió el hecho, entonces el juez está obligado a admitirlo. Entonces, en este proceso, la pretensión de el señor Zapete con la audición de Gonzalo Castillo es que le explique al tribunal cuáles son las empresas que suplen hace 30, que le explique al tribunal por qué él suscribió el contrato sin poder del presidente de la República. Eso no es lo que está en discusión. ¿Entienden? Porque lo que ha dado lugar a esta acusación son las imputaciones de Marino Zapete o las alegaciones en el sentido de que Maybeth Rodríguez fue beneficiada con un contrato. Entonces, ya partiendo de ahí, o con uno o con varios contratos, él tiene que establecer medios de prueba tendentes que vinculen al hecho. Correcto, que si ella se benefició del contrato, entonces tiene que buscar la forma de cómo justificar que de la ejecución de esos contratos ella derivó algún provecho económico. Ok. Bueno, pero que, la justicia tiene sus leyes igual, pero hay cosas que son interpretativas y ciertamente lo que debería investigarse para mí es la denuncia de Zapete, no a él imputarlo, pero bueno, ya eso no voy a... No, pero tú tienes razón. No voy... Tú tienes lo razón. que se ha hecho es que Pero se ha yo imputado a él sobre la base de que él como que ha difamado en una situación que es real, y están los contratos, Puede están ser. las firmas. Mira. Entonces no se investiga eso. Puede ser ambas cosas. Pero bueno. Puede ser que haya irregularidad, no digo que la hay, pero de que difamó. Porque yo no puedo atribuir... Es mentira lo que él dijo. Es mentira lo que él dijo. O sea, esos contratos no están firmados Es por que él. no se está discutiendo que los contratos se firmaron. Es que mire, les digo que es muy difícil ejercer esta profesión, señores. No, se ejerce, pero mira, Es muy difícil. Se ejerce. El tema es si ella Es se que el tema no benefició es de que ese se contrato. suscribieron los contratos. Lo que dijo Zapete fue que fueron irregularmente suscritos para favorecer a esta muchacha y que ella derivó provecho económico de la ejecución de esos contratos. Entonces, para él establecer la verdad, lo que se conoce como el exceptio veritatis, y ser absuelto, eso es lo que él tiene que probar. No si disponía de un poder del presidente de la República, porque eso tú lo solicitas por la ley de libre acceso. Si se te niega, tú tienes el amparo de cumplimiento como instituto procesal para que se te entregue la documentación que requieres. Si tú quieres decir que Félix Reina se benefició de esos contratos, entonces pruébame que de la ejecución de los mismos yo me beneficié o me enriquecí. Pero no se está discutiendo si Gonzalo, como siendo ministro de Obras Públicas, suscribió esos contratos. Y si los contratos fueron el resultado de actividades irregulares en la administración pública, ya esos son otras 500. Lo que se ha querido es vincular una cosa con otra. Bien, mira. Sí. Ramírez, tenemos que irnos a una pausa, así que con tu permiso, el permiso del doctor Curi y de los amigos televidentes, vamos a una breve pausa y regresaremos para continuar con este interesante conversatorio aquí en Sobre los Hechos. Más atención para los dominicanos. 911, siempre listo para salvar vidas. Más de 2 millones de emergencias atendidas. La vida de las personas en primer lugar. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida.
La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito para velar por que éstas sean solventes, transparentes y estables. Durante más de 70 años, trabaja para fortalecer el sistema financiero dominicano, capacitando a su personal técnico y administrativo, impulsando la inclusión y educación financiera y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema. Les invitamos a conocer más en nuestra página web. Más atención para los dominicanos. 911, siempre listo para salvar vidas. Más de 2 millones de emergencias atendidas. La vida de las personas en primer lugar. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. Gracias por continuar con nosotros en este día conversando con el doctor Julio Curi aquí en Sobre los Hechos. Cuando nos fuimos a la pausa dejamos una intención de pregunta pendiente con Marino Ramírez. No, Julio Curi ha estado participando en varios procesos vinculados al aspecto político electoral, ¿verdad? De un lado, básicamente. Entonces, yo lo que quiero que tú me digas, Julio, si esas palabras del presidente del Tribunal Constitucional estamos interpretando, quiero tu opinión, y él habló de la sabiduría de Job, del rey Salomón, esa parábola, ¿verdad? De la que él habló fue como en un aniversario del Tribunal Constitucional. En la audiencia solemne, sí. ayer. ¿Qué tú interpretas? Ayer. El Tribunal Constitucional no ha emitido todavía ninguna sentencia en base a lo que es la habilitación de Leonel Fernández. Y hay una expectativa sobre eso, si es necesario que el Tribunal Constitucional tenga que fallar o se iría directamente a los fallos del Tribunal Superior Electoral para él poder ser candidato a las elecciones. Bueno, él actualmente es candidato por un partido, porque con motivo de un proceso que se conoció también en la clandestinidad, el Tribunal Superior Electoral declaró inaplicables para ese proceso los artículos que sancionaban el transfugismo y estableció que él no tenía ningún impedimento constitucional. Posteriormente, el Tribunal Superior Electoral dictó de sentencias que le vuelven la espalda a ese criterio. Eso iba a decirte. Sí. En el caso de 2 ciudadanos del interior. Sí, solamente inaplicó para el caso específico de Leonel Fernández. Pero bueno, lo cierto es que él está actualmente habilitado, no se le puede negar. Ahora, ¿de quién depende que él sea candidato o no finalmente? Del Tribunal Constitucional, que es el órgano especializado para juzgar la constitucionalidad de una norma cuestionada. ¿Qué sucederá? Yo no creo que el tribunal dicte sentencia por la mayoría agravada que la mismísima Constitución exige, 9 votos de los 13 miembros que integran esa alta corte. Y él tiene en el tribunal, y ustedes lo saben, ahí votos duros, personas que simpatizan políticamente con él y le profesan agradecimiento. Y no creo que vayan a dar su brazo a torcer para, aunque estén convencidos de que el transfugismo no atenta contra ningún derecho fundamental, sobre todo el derecho a ser elegible, porque él lo agotó en la fase de las primarias. Ningún derecho, ni siquiera la vida, es absoluto. ¿Y por qué no es absoluto el derecho a la vida? Porque es excusable cuando yo lo hago en legítima defensa. Todos los derechos, la libertad, esos son los principales derechos fundamentales. Todos son relativos. Yo no puedo valerme del derecho a la libertad para hacer lo que me venga en ganas y cometer una serie de ilícitos y no pretender que a mí se me va a restringir mi libertad ambulatoria. Lo mismo pasa con el derecho a ser elegible. Si ya se regula por una ley orgánica, como exige el artículo 112 de la Constitución, lo sensato hubiese sido que se respetase. Si vamos a un torneo donde yo voy a ejercer mi derecho a ser elegible y pierdo, la sanción que eso va a aparejar es que para ese torneo electoral específico ya yo no podré ser candidato por otro partido o organización. Que lo que pretende es fortalecer el sistema de partidos y por consiguiente la democracia. Porque nuestra democracia es cada vez más clientelar en la medida en que nosotros permitimos que este y aquel otro migre de un partido hacia otro,
con la intención simplemente de ser candidato, porque no le profesa, o sea, no tiene ninguna vinculación con la ideología de ese partido, ni conoce sus estatutos, es simplemente para que lo habilite como una especie de trampolín y pueda ser candidato por otro partido, desconociendo ya que he ejercido mi derecho a ser elegible. Y eso es, como yo en alguna ocasión sentencié, pretender que los partidos son instrumentos, ¿no? Para... Miren, en definitiva, yo estoy en desacuerdo con que un hombre que ha sido tan respetuoso de la Constitución como Leonel Fernández haya concebido al Partido de los Trabajadores Dominicanos como vientre de alquiler, porque él no tiene relación con ese partido, siempre ha estado vinculado al Partido de la Liberación Dominicana, y por haber perdido, creo que fue excesivo al considerar que fue objeto de un fraude. Bueno, nunca lo pudo probar, porque él estaba empecinado en ser candidato presidencial. ¿Quién ha perdido con la decisión del Tribunal Superior Electoral? La democracia, el país. Julio, a veces observo que vemos con mucha naturalidad la posibilidad de que el Tribunal Constitucional de la República no fije posición. Y yo creo que es una responsabilidad histórica que tiene el tribunal en esa materia, cual que sea, pero fijar una posición, no dejar que una decisión tomada por la vía difusa sea la que regule un aspecto tan importante como la interpretación de esta norma. Pero no lo regula erga omnes. No, claro que no. Es decir, en perjuicio de otros candidatos. Un efecto circunscrito, es relativo. Solo a él lo beneficia. Correcto, aprisionado a aquel proceso. Tú tienes razón, sin embargo, lamentablemente, o para seguridad de la interpretación conforme o uniforme de la Constitución, se exige una mayoría calificada. Y si 9 de los miembros del Tribunal Constitucional no se ponen de acuerdo para decidir con respecto a este tema, él podrá ser candidato en mayo con la decisión del Tribunal Superior Electoral. Doctor, con relación al tema del Tribunal Superior Administrativo, que nulificó una resolución de la Junta Central. Suspendió, no la anuló. La suspendió. Que en sus efectos, es provisionalmente. Que tenía que ver, sí, con los números que van a ocupar los partidos. Primero, ¿esa suspensión era hasta cuándo? Hasta que se conozca el recurso contencioso administrativo que se ha presentado contra la misma resolución. ¿En el mismo tribunal? En el mismo tribunal. Bueno, no ante el presidente del Tribunal Superior Administrativo, que es quien conoce de la adopción de las medidas cautelares. Una de las salas. Una de las 3 salas conocerá del recurso contencioso porque se trató de una medida cautelar anticipada. Ok. Entonces, la denuncia que hace el Partido Reformista Social Cristiano y sus aliados de que se le despojó de manera anómala de su número 3 y que se le dio al Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cómo usted nos explica esa parte? Aquí también se abonó ex profeso la confusión por parte de abogados que están apostando al ascenso del candidato Leonel Fernández. Y por eso yo prefería, porque lo viví, el monopolio de la comunicación cuando estaba concentrada en los medios de comunicación, porque por lo menos la filtraban. Ahora cada quien dice lo que le venga en ganas y acentúa la desinformación. Si se suspende la resolución en virtud de la cual se tomaba en cuenta la votación de los 3 niveles de elección para determinar la posición de los partidos en la boleta electoral, repito, si esa resolución es suspendida, ¿qué sucede? Se vuelve atrás y se tiene que hacer en virtud de las resoluciones dictadas por el mismo órgano constitucional que es la Junta Central Electoral para determinar cuál es el orden. Eran las resoluciones del 2017 y 2016 que únicamente se tomaba en cuenta la votación en el nivel presidencial, porque esa que incluía el nivel municipal fue suspendida provisionalmente. Y ellos iniciaron una campaña de desinformación diciendo que la Junta estaba obligada a mantener en el 3er lugar al Partido Reformista. ¿Pero cómo? Si en virtud de aquella resolución del 2017 el Partido Reformista no obtuvo más votos a nivel presidencial que el PRD. Cada 4 años vivimos la misma pesadilla con el tema de la colocación de la posición en la boleta. Y yo no sé qué tan complicado es definir eso, una ley, en la propia ley.
digamos que si son 3 niveles de elección, yo creo que lo más simple, lo más sencillo es que el que ganó en cada nivel de elección ocupe el primer lugar. En el Distrito Nacional, por ejemplo, ¿quién debería ocupar la casilla número 1 para el nivel municipal? El partido que ganó. Pero lamentablemente no es así, no estamos complicados. Hacemos una sumatoria de 3 niveles que son independientes. Y de hecho ahora va separada una de ellas. Entonces yo creo que hay fórmulas mucho más sencillas que le facilitan la cosa a la administración, en este caso la Junta Central Electoral, que estar cada 4 años sumando y retando votos. Y todo el mundo inconforme. Sí, pero entonces exige también al constituyente, cuando hay una reforma a la Constitución, que refuerce los requisitos para poder acceder a una curul en el Congreso. Porque tú quieres que sea el legislador que lo prevea todo, pero quienes van al Congreso generalmente son personas que carecen de talento para concebir ningún proyecto de ley. Entonces todo se les remite por la vía reglamentaria al órgano que debe dar el reglamento. Es verdad lo que tú dices. Eso debe, los recuadros deben estar definidos en la ley. Claro, pero mira que la Constitución casi la detallaron en algunos aspectos que parecen leyes adjetivas, sí, en algunos articulados. Es cierto. De tantas especificaciones. Cerrando el margen de interpretación. Sí. Porque se presta a confusiones. Bueno, existen métodos de interpretación. Los 4 clásicos son el literal, que es deducir lo que lees de forma textual, el sistemático, el teleológico y el histórico. O sea, una norma no dispone lo que se lee, porque esa norma puede de repente contradecir otra norma posterior o anterior, y entonces ahí entra en vigor el principio de cronología. La ley anterior, la ley posterior deroga la anterior, el principio de especialidad, si la ley es especial, deroga la anterior si es general o es especial. En fin, el principio de jerarquía, la ley deroga el reglamento, la Constitución deroga la ley cuando coliden, no la deroga, sino la inaplica. Entonces, comprende, es difícil el ejercicio a mí me dijo Julio, en un país donde todos quieren opinar sobre estos temas. Exacto, a mí me dijo un amigo abogado constitucionalista, ¿no? Hay muchos abogados constitucionalistas. Me dijo él en una entrevista, y yo me lo encontré extraño, yo no quise eso, nunca hablarlo con nadie, que la Constitución de la República debería modificarse cada vez que sea necesario, me dijo él a mí. Porque la Constitución es un documento que rige la República Dominicana y hay que actualizarla y modernizarla cada vez que sea necesario. Y como aquí hay una norma con la Constitución que hay que protegerla, esto que lo otro, me gustaría ahora, tú que te bregas con ese aspecto también, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Porque ahora se trató de hacer una modificación constitucional, probablemente a un solo artículo. Yo no sé si eso es una modificación constitucional, como se ha hecho en otras ocasiones y como probablemente se tratará de hacer en el futuro. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué te parece esa idea de esa persona, abogado igual que tú y estudia la Constitución? Me gustaría ver tu parecer. ¿La Constitución hay que modificarla cada vez que sea necesario? ¿Habría que modificarla? ¿Quién define la necesidad? No con deportividad, no con ligereza, pero claro, la vida es un fluir permanente de sucesos cambiantes. Y en la medida en que hay disposiciones que con el paso del tiempo acusan, son anacrónicas y no se pueden ya aplicar a los sucesos de tiempos presentes, es lógico que la norma sea objeto de una reforma. Y la Constitución no escapa de esa necesidad, pero tampoco la podemos someter a cambios permanentes porque entonces sería una resolución, ni siquiera una ley. Y en este caso hablamos de la ley sustantiva. Que se haga, qué sé yo, cada cierto tiempo, sin especificarlo, pero ya lleva 10 años esta Constitución sin ser tocada por el bisturí del legislador, que también me espanta por lo que he dicho, porque ahí... Sí, no, acuérdate que en el 15 se modificó ligeramente, pero se tocó. Una norma, pero ahí cualquiera con 5 o 6 millones de pesos que invierta en una circunscripción sale sale diputado, y eso aterra a cualquiera, porque uno se pregunta qué capacidad tiene para poder concebir o asomarse a estas discusiones, y la respuesta cuando es ninguna
ya de por sí es alarmante. Julio, ¿por qué Pero no bueno, respondo. Sí, la Constitución, la actual, ya tiene 10 años, que fue proclamada ahora, mañana, el Sí. 26 de enero, 10 años, y debe ser objeto de modificaciones, porque hay muchos aspectos que en esta década aconsejan su modificación. Pudiera yo mencionar algunos, pero tampoco lo podemos hacer cada año ni cada 2 años, porque atentaría contra el principio de seguridad Pero las jurídica. próximas elecciones del 24, ¿tú crees que van unificadas? Municipales. Claro, eso es lo ideal. O sea que habría que hacer ese ajuste. Sí, pero eso es una sola norma. Pero hay muchos preceptos que deben ahí merecer la atención del constituyente. Te iba a preguntar, tú mencionas el caso de que cualquiera con 5 o 6 millones, cualquier banquero puede ser diputado. Sin embargo, yo no sé por qué, Julio, quisiera Cualquier que tú me ayudes. rifero, líder. Bueno, Los rifero, banqueros, los litero, banqueros no van a banquero, es eso. que tú sabes que los términos, cómo se usan. ¿Por qué nuestra Constitución no le exige a nadie que para ocupar un puesto legislativo, por ejemplo, de elección popular, sepa leer y escribir? ¿Cómo carajo es que se puede llevar una persona Julio, analfabeta al Congreso? Julio, un minuto para que responda esa pregunta. Habría que pasar por el tamiz del derecho de igualdad. Sí, pero Esa disposición, aunque sea constitucional, porque ahí la norma no vendría en inconstitucional, sino que habría que hacer una Armonizarla. ponderación y saber entonces cuál de las dos debe preservar su vigor. Porque si atenta contra el núcleo irreductible, contra el núcleo esencial del derecho de igualdad, en ese ejercicio de ponderación predominaría el derecho de igualdad, porque si yo que soy... Recuérdate que la ley es igual para todos, entonces no puede, qué sé yo, prescribirse una exigencia determinada para acceder al Congreso y no así para otros cargos de elección popular. Es difícil, el análisis debe ser abordado con serenidad para poder ofrecer una respuesta concluyente a la inquietud tuya. Porque se puede pasar de dirigir un sindicato a ser presidente de la República sin ningún tipo de preparación universitaria y eso. O sea que... Bueno, pero lo ha habido. Estamos lo mismo. Antonio Guzmán no era profesional. Así Y es, así es. Era Hipólito finquero, Mejía es finquero. técnico, ¿no es? Doctor Julio Curi, de verdad que agradecemos muchísimo. No, a ustedes que haya por la venido invitación. a participar aquí y a exponer sobre todos estos temas de tanta importancia y de tanta actualidad. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias también por la sintonía. En este día, pues, el doctor Julio Curi nos ha acompañado en esta parte del programa. La invitación para que la próxima semana nos encontremos de nuevo en otra entrega de Sobre los Hechos. Así que será hasta entonces.